con ustedes en esta conferencia tan importante para el sector palmero, y estoy todavía más contenta después de haber escuchado la presentación del doctor Murphy, porque además da un contexto que facilita mucho más algunos de los mensajes que precisamente traía el día de hoy en mi presentación. Vamos a hablar entonces de la iniciativa Aceite de Palma Sostenible de Colombia, esta iniciativa nacional a la cual ha venido trabajando muy duro en nuestro sector palmero en los últimos 7 años, y que, como vamos a ver, es una iniciativa que le apunta primordialmente a consolidar esta palmicultura sostenible, generando unos impactos positivos en los entornos palmeros, pero también generando valor para nuestros palmicultores. Voy a empezar con algo que, como acabo de mencionar, ya está muy bien ilustrado con la presentación del doctor Murphy, y tenemos unos retos enormes que persisten en la agroindustria del aceite de palma y que por supuesto nos desafían como agroindustria. Nuevamente lo acabamos de ver, lograr cultivos resilientes, cultivos que enfrenten de la mejor manera estos cambios tan drásticos, tan abruptos, climáticos, pues es algo que no es sencillo. Por supuesto tenemos un cultivo que por sus propias características ya muestra una ventaja respecto a otro tipo de oleaginosas como lo acabamos de ver, pero claramente esto va a depender de cómo se siembre la palma y de cómo se mantengan estos cultivos de manera que efectivamente se pueda lograr aprovechar ese potencial de resiliencia que tiene la palma de aceite. Pero no solamente están esos retos desde el punto de vista climático y del entorno ambiental, sino también tenemos todas las situaciones enfocadas en el entorno social. A nivel global, creo que todos somos conscientes de los grandes desafíos que hay en términos de factores políticos, factores sociales, y Colombia por supuesto tiene unas características que hacen mucho más complejo el desarrollo del agro, el desarrollo rural en sí, y eso está asociado pues a muchos factores donde pues por supuesto se resaltan el conflicto social que llevamos por muchas décadas, pero también la falta de Estado y la falta de claridad en muchas de las políticas del Estado para dar un ambiente estable a quienes realizan las actividades en el agro. Y por eso pues tenemos distintos casos que se han venido acentuando en los últimos años y que le ponen un reto muy importante a nuestros palmicultores en términos de cómo se relacionan con las comunidades palmeras. Y a esto sumamos otros factores sociales, como por ejemplo los cambios en la cultura, los cambios demográficos, y donde tenemos un sector palmicultor que ha venido envejeciendo. Un sector palmicultor donde no hay claridad de quiénes van a heredar esas inversiones palmeras. Nicolás lo mencionó el día de ayer, el reto de unos cultivos que van también envejeciendo, cómo se van a renovar, pero lo más importante es quién los va a renovar. Y tenemos unos factores adversos como los que acabamos de ver, pero también tenemos una juventud que hay que atraer, y la pregunta es ¿cómo logramos eso? Porque en ese momento hay más desincentivos para ellos que incentivos para continuar en el campo. Entonces, todos estos son parte de los desafíos, y para acabar de completar el panorama desafiante, pues están los mercados, ¿no? Hay distintos ejemplos que podría traer, no solamente el ejemplo de Europa, pero claramente el mercado europeo es un mercado referente en términos de compra sostenible, y pues más recientemente creo que todos ustedes habrán tenido que escuchar en algún momento algo alrededor del famoso Pacto Verde, ¿no? El Pacto Verde que termina siendo una gran sombrilla de política enfocada en cómo esta región del planeta llega a su carbono neutralidad y va reduciendo gradualmente las emisiones. Y alrededor de este Pacto Verde, o bajo esa sombrilla del Pacto Verde, pues hay muchas iniciativas que vienen con distintas velocidades marchando, pero pues que todas están enfocadas básicamente pues en asegurar en mitigar esos impactos. Y simplemente ahí resalto dos puntuales que ya ustedes probablemente han escuchado mucho
y es la famosa EUDR, que es la reglamentación de productos libres de deforestación, y la CSDDD, que es una normativa, una directiva para la debida diligencia en gobierno corporativo sostenible. Entonces todo esto son simplemente retos y es una pequeña ilustración pues de que no solamente los retos vienen desde la perspectiva del entorno, también desde los mercados, y todo esto pues básicamente es lo que poco a poco ha venido llegando y algunos incluso abrumando en estos escenarios. Entonces aquí cabe hacerse la pregunta: ¿la sostenibilidad es una carga para nuestros productores o es una oportunidad? Y vuelvo a decir que qué bueno haber tenido la conferencia previa, porque es una muy buena manera de ver que existen importantes oportunidades en la propia sostenibilidad, que la sostenibilidad puede generar impactos positivos en el entorno, pero también incluso se puede llegar a monetizar y le puede generar ingresos y beneficios económicos directos a nuestros palmicultores. Entonces, con esa visión en mente, esa respuesta de si es una carga o una oportunidad, depende también de quién la quiera contestar y cómo la conteste, y cómo la ha venido contestando el gremio palmero colombiano, como una oportunidad claramente. Por eso, en un congreso palmero en 2018, hace 7 años, el sector palmero decidió apostarle a una estrategia de tener un sello de sostenibilidad de la palma colombiana que le permitiera volver estos desafíos también unas oportunidades. Y es así como hablamos hoy en día de ese gran propósito sectorial, que es asegurar un origen sostenible. De esta manera vamos a poder consolidar esas oportunidades de las que estamos hablando. Y hay muchísimas cosas alrededor de esta estrategia de aceite de palma sostenible de Colombia, y por supuesto si quieren profundizar en alguna de ellas nos pueden encontrar aquí en la muestra comercial, en el stand número 1, donde tenemos mucha información de detalle del esquema, pero aquí básicamente resaltaría que esta gran apuesta y esta promesa de valor de una palmicultura sostenible para los otros grupos de interés tiene 3 grandes elementos que quisiera resaltar. El primero, el entendimiento y la visión compartida de la sostenibilidad. Eso se traduce en 10 principios de sostenibilidad. Esos 10 principios son nuestra carta de navegación y es cómo nosotros hemos venido ayudando a que los palmicultores entiendan e incorporen ese concepto que puede ser tan amplio como uno quiera de ser sostenible, con una visión mucho más de contexto local y aterrizada a la realidad, incluso de las regiones palmeras, no solamente de país, sino de región. Y esto no se logra dando un solo paso. Aquí tenemos que surtir como sector varias etapas, tener a un productor que logre acceder a una certificación de sostenibilidad, en este caso APS Colombia, pues pasa por procesos que toman años. Y es así como sector tenemos lo que hemos llamado una hoja de ruta hacia el origen sostenible. Y esa hoja de ruta empieza con lo básico, que es conocer cada día más quiénes son nuestros palmicultores. Cenipalma ha venido haciendo un ejercicio cada vez más juicioso, muy interesante, de preguntarse quiénes son nuestros palmicultores. No es lo mismo un cultivador de menor escala que trabaja directamente su plantación, que depende totalmente económicamente de esa plantación, a un productor que de pronto incluso tenga poquitas áreas sembradas, pero tiene más área en su finca, tiene otras actividades, depende de más cosas, no le dedica tanto tiempo. O sea, son perfiles y aproximaciones diferentes. Es así como la caracterización es la base para poder mejorar todo el tema de implementación de prácticas. Y allí están los monitoreos que se realizan con el índice de sostenibilidad, la asistencia técnica que trabaja Fedepalma con los núcleos palmeros y asociaciones para mejorar el entendimiento y la implementación de las prácticas. Por mucho tiempo la asistencia técnica del sector ha sido muy buena, pero hay que resaltar que en los últimos años el enfoque integral hacia una palmicultura que sea eficiente pero también sea sostenible se ha venido fortaleciendo. Y eso nos ha llevado a que ya podamos hablar como sector de una evaluación. Y es que pues creo que todos somos conscientes de que en esta agroindustria del aceite de palma
no es suficiente con hacer las cosas bien y que yo lo diga como productor, sino que pues desafortunadamente requiere un tercero que lo soporte y lo apoye. Y por eso tenemos que hablar de aseguramiento. Aseguramiento es cuáles herramientas tenemos para poder darle ese soporte a nuestros palmicultores y demostrar que están cumpliendo con las mejores prácticas de sostenibilidad. Y ahí es donde entran los estándares de aceite de palma sostenible de Colombia, los estándares que llevan a la certificación y al otorgamiento de nuestro sello de sostenibilidad, y pues que básicamente es un paso al final de todo el proceso que se realiza con nuestros palmicultores. Y pues siendo este un panel enfocado mucho en el tema de los impactos y además sabiendo que han venido conversando de temas como agricultura regenerativa en esta mañana, empiezo por resaltar cómo esta agroindustria, este sello del que estamos hablando, está soportado en un compromiso, y un compromiso, como acabo de mencionar, real, que parte desde la propia asistencia técnica, y es lograr una producción eficiente, cultivos muy productivos, pero también que tengan ese balance y esa armonía con el ambiente, con el medio ambiente. Y por eso tenemos nuestro trabajo con los palmicultores y lo que al final también se certifica con APS Colombia. Tenemos 6 principios, 6 de los 10 principios que les mencionaba que están integrando, no los separo porque realmente están muy de la mano, los temas de la parte productiva, económica y ambiental. El principio 1 le apunta a unos cultivos muy eficientes y organizados. Por supuesto, llevamos muchos años como sector y creo que los palmicultores conocen muy bien todas sus tareas en términos de planificar los cultivos, utilizar los mejores los recursos de la mejor manera, manejar tener su manejo integrado de plagas, tener su manejo nutricional, todo esto. Pero aquí básicamente lo que ayudamos es a que lo haga de manera sistemática y que empiece también a medir lo que está sucediendo en esas plantaciones. Luego hablamos entonces de plantaciones que hagan un uso eficiente de los recursos naturales y estamos hablando, por ejemplo, de conservación de los suelos, los manejos de las coberturas vegetales, realizar análisis de suelos oportunamente y tener un manejo acorde con la realidad de cada uno de esos suelos, que no es lo mismo en una zona que en otra. Incluso en una misma zona se encuentran realidades diferentes en términos de manejo agronómico. El agua, un recurso fundamental, cómo tenemos legalmente y eficientemente el uso de esa agua, otro factor fundamental. Energía, identificar nuestras fuentes de energía, cómo podemos optimizar aquellas que deben ser utilizadas en lo mínimo. Entonces, ese segundo principio nuevamente se enlaza con todo el tema de productividad, pero ya habla de eficiencia en los recursos. Cero deforestación y no reemplazo de áreas de alto valor de conservación. Por supuesto, no voy ni a explicar este principio porque ustedes están más que familiarizados con él. Colombia es 99% libre de deforestación asociada a palma. Sin embargo, el compromiso es que sea 100% y que así el riesgo de deforestación es mínimo, pues este tipo de esquemas le apuntan a mantener eso así y asegurar que así sea. Tenemos el cuarto principio que se enfoca en la armonía con el ambiente, la biodiversidad, cultivos que sean ricos en esa biodiversidad, que tengan esas coberturas, que tengan especies nativas, que promuevan especies de insectos benéficos que ayuden a un mejor control biológico y por ende también se mejora el uso de recursos, se mejora la productividad. La reducción en los residuos y el buen manejo de los residuos, la mitigación de contaminación ambiental, por supuesto. El punto de partida de hace 20 años cuando se empezó a hablar de sostenibilidad, pues eso fue la base. Y un sexto principio que es muy importante para la agroindustria y también surgió ahorita en las oportunidades que se mencionaron en el tema de captura de carbono y del mercado de carbono, es el aprovechamiento de la biomasa. El aprovechamiento de la biomasa en el cultivo, pero también en las plantas de beneficio. Eso hace la diferencia en términos de impacto ambiental y nuevamente se constituye en una fuente de ingresos o de reducción de costos para el productor. Estamos hablando entonces de cuáles son los impactos que
genera esto en el entorno y en los propios palmicultores? Pues lo primero es reconocer que detrás de estos principios existe ese enfoque claro de una agricultura regenerativa. Estas prácticas están siendo implementadas desde hace muchos años y se han venido ampliando y fortaleciendo. Y eso, como mencionaba, lleva a una optimización de los recursos y por ende, y lo hemos visto y lo estamos midiendo con los productores que también se certifican, es una reducción en los costos porque somos mucho más eficientes en el uso de los recursos y buscamos evitar ciertos consumos que son costosos y no son buenos para el ambiente. También el cierre de brechas en productividad, son plantaciones que van alcanzando esos potenciales de productividad y todo esto lleva, por supuesto, a negocios más rentables, más estables y más resilientes, que se van a mantener mucho mejor en el tiempo. Y en términos de los aspectos sociales que, como mencioné al inicio, son igualmente importantes y son de igual cuidado como los aspectos ambientales, hay que sentar unas bases de confianza y unas bases sólidas en el relacionamiento con los grupos de interés relevantes para nuestra agroindustria. Y aquí tenemos 4 principios específicamente enfocados en eso, en orientar a nuestros palmicultores en a qué hay que prestar atención, cómo podemos aproximarnos a eso. En primer lugar, el primer grupo de interés clave son nuestros propios trabajadores, colaboradores, y ahí está todo lo relacionado con el trabajo formal y los derechos de los trabajadores. Y si bien hay una brecha y una oportunidad todavía importante en formalización de los productores de menor escala, allí hay un reto grande, o también incluso en reconocer que nosotros también podemos tener unos segmentos de productores que están en economía familiar y que bajo esos esquemas de economía familiar no van a tener nunca el mismo tipo de relación laboral que va a tener un productor que ya tiene contratación con terceros. Los esquemas de suministro responsables, este principio 8 le apunta a tener un buen relacionamiento planta de beneficio como núcleo palmero con su proveeduría, con los cultivadores, en términos de transparencia en las relaciones y en términos de algo que es fundamental en un modelo de origen sostenible, que es la trazabilidad. Es tener una estabilidad en la compra y venta del fruto, tener una relación transparente también en eso, le facilita a sí mismo a las plantas tener una muy buena trazabilidad de dónde viene el fruto, cómo se procesa y al final poder tener los requisitos cumplidos de trazabilidad que piden los mercados. Es muy difícil para cualquier planta de beneficio que tiene de pronto una proveeduría dispersa, una rotación muy grande, digamos, operativamente, materialmente, muy difícil manejar la trazabilidad. Y si no logramos tener una buena trazabilidad con estabilidad en esas negociaciones y demás, va a ser complejo aprovechar esa oportunidad de cara al mercado. El noveno principio es el de relacionamiento responsable con comunidades y respeto por los derechos humanos. Por supuesto, la aproximación de un productor de menor escala en temas de relacionamiento con comunidades es distinta a una empresa que tiene más impactos sociales, pero las dos son igualmente importantes. Y algo fundamental, se habla mucho de los derechos humanos, pero yo sí los invito a que algunos se siente de algún momento a tratar de explicarle a alguien cercano qué son los derechos humanos y cómo los debe cuidar. Pensemos en eso para un palmicultor. Todo el mundo piensa en derechos humanos y piensa en un desplazamiento, una masacre, cosas muy críticas, pero no lo básico, que es en que sí realmente nuestros palmicultores que son legales, que son formales, cómo sí pueden trabajar en principios y en derechos humanos más básicos. Y ahí FedePalma viene trabajando muy duro en generar metodologías para ayudar a los productores a identificar y a trabajar en esos riesgos que son a veces mucho más sencillo de eso que acabo de mencionar, esos ejemplos tan trágicos, pero que sí le permiten al productor saber cómo puede evitar verse inmerso en situaciones que después se le van a devolver, como decimos acá, a su realidad de negocio. Y por último, el principio 10 no es un principio menor, y es que esta es una palmicultura que desde hace mucho tiempo le ha apuntado a la legalidad.
una palmicultura de mostrar, donde los palmicultores se comportan ejemplarmente en sus regiones, jalonan desarrollo y pues se comportan de manera ética y legal. Todo esto básicamente pues también genera unos impactos en términos, primero, a nuestros palmicultores de mitigar riesgos, en especial riesgos legales. Es impresionante lo complejo que puede ser el panorama desde lo legal para producir en Colombia, y esto es un proceso que le ayuda de una manera mucho más amigable al propio productor a ir implementando y cumpliendo esos requisitos legales. Estabilidad en el recurso humano, hablábamos del dilema generacional, pero eso no sucede solamente con los hijos o nietos de los cultivadores, eso sucede con los propios trabajadores. Los muchachos ya no quieren conseguir un trabajo, que su primer trabajo sea ir a trabajar en la plantación, sino ya quieren otro tipo de actividades. Entonces, como también el tener unas buenas relaciones laborales hacen que, además de lo legal, un buen entorno, pues que se vuelva más atractivo tener esos colaboradores estables con las plantaciones y con las plantas de beneficio. Y todo esto, por supuesto, también le apunta y lleva a un mejor relacionamiento y que previene la presencia de conflictos. Evita, muy difícil decirlo porque este es un contexto social en Colombia muy tenaz, pero el hecho de que se tomen medidas de precaución, de que sean más proactivas, hace que esa probabilidad de conflictos directos con los cultivadores, por ejemplo, sean menores. Y todo esto pues finalmente también nos pone en un escenario donde los cultivadores han desarrollado sus empresas palmeras. A mí me alegra mucho que uno muchas veces no cuida el lenguaje, no lo afina, y llegamos a las zonas y se habla de los pequeños palmicultores. Y más de una vez, y digo que me alegra, es porque ellos están tan empoderados que dicen, a mí me da mucha pena, pero yo no soy un pequeño palmicultor, yo soy un empresario palmero de pequeña escala. Eso es muy diferente, y eso es lo que este tipo de procesos logra. La implementación de las prácticas y el proceso sistemático de llevarlas, de medirlas y al final certificarlas, ayuda a consolidar también esa mentalidad empresarial en nuestros productores. Y con todo esto, por supuesto, se abren puertas como por ejemplo acceso a mercados más exigentes, oportunidades de mercados más especializados como el que nos contaba el doctor Murphy en términos de captura de carbono, por ejemplo, y otro tipo de beneficios. Aquí menciono alguno: acceso a financiamiento. Un productor que tiene ese perfil de empresario de pequeña escala, que tiene un sistema de gestión incorporado en su plantación, que lo tiene documentado, es un productor muchísimo más atractivo, de menor riesgo para el sector financiero, para algunos prestadores de servicios. O sea, pueden darse muchas otras sinergias alrededor de lo que son los beneficios de implementar y certificar las prácticas de sostenibilidad. Aquí simplemente quería mostrarles que esa conexión con los mercados también se va a apoyar y ha venido evolucionando hacia una visibilización de este sello, porque a veces nos preguntan, ¿y cuándo vamos a ver el sello en un producto? Bueno, nosotros empezamos con lo básico, que fue establecer esos preceptos, esos principios, prácticas, las herramientas de campo como sector. Luego sí se desarrolló la certificación, pero apuntando inicialmente a las plantaciones y a las plantas de beneficio. Y luego ya dimos el tercer paso, esa fase 2 que tenemos allí, que es en la que estamos ahorita, y es que tenemos ya unos estándares que permiten certificar el aceite de palma cruda y de palmista y enfocarnos en un segmento business to business, donde este ingrediente tan importante que es la palma, pues ya puede tener esa característica de sostenible. Y el paso último extra que vamos a dar de la mano con la federación, estamos trabajando en eso, es establecer las condiciones bajo las cuales se puede otorgar este sello ya para un procesamiento y visibilidad en producto al consumidor, y cómo también, así como hace 5 años se empezó a educar al consumidor con el aceite de palma 100% colombiano, que ya fueron, me imagino, a la tienda palmera
y compraron la gorrita y las medias. Bueno, entonces vamos a hacer la transición a el sello de aceite de palma sostenible de Colombia. Eso va a ser bien importante para empezar a generar esa conciencia y conocimiento en el consumidor colombiano, y por qué no, habrá oportunidades de hacerlo quizás con consumidores de productos en otras partes del mundo. Y ya se me acabó el tiempo. Bueno, y con esto último, que es lo que hemos estado presentando a muchos compradores, es que llegar al paso final de tener la implementación, pero también la certificación de estas prácticas, nos permite asegurarle a quienes están más adelante en la cadena de valor el cumplimiento de los requisitos que sabemos que son reiterados, son comunes en términos de los factores que ustedes conocen: no deforestación, cumplimiento legal, transparencia y robustez del esquema, y algo muy importante, la información de valor. La información de valor, y para eso hemos desarrollado una plataforma digital que ya nos está empezando a generar resultados bien importantes en términos de manejo de la información, de evidencias, de las evaluaciones, de indicadores, de reportes que pueden facilitar esa conexión de lo que hacen los productores con lo que están pidiendo los mercados.